Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar de poesía, vamos a hablar concretamente de un poeta que a mí me interesa mucho, pese a que hoy en día no es quizá tan conocido, tan reconocido como quizá debería. Me refiero al granadino Pablo del Águila. Y para hablar de Pablo del Águila vamos a utilizar este libro que no hace mucho cayó en mis manos, titulado De soledad, amor, silencio y muerte, que incluye la poesía reunida de Pablo del Águila entre 1964 y 1968, con una edición y un estudio a cargo de Jairo García Jaramillo. Es una edición cuidada y publicada por Bartleby Editores en el año 2017. Ahí tenemos en la portada del libro una fotografía del poeta Pablo del Águila, poeta granadino, cuya vida ha estado envuelta en un cierto misterio por la escasez de información que se ha tenido sobre él. Este libro aporta, por suerte, nuevos datos para conocer un poco mejor su trayectoria vital, pese a que todavía hay muchas lagunas y muchas partes oscuras en su vida, que por cierto no fue una vida demasiado longeva, por desgracia. Es un poeta recubierto también de un aura de cierta leyenda, primero por la precocidad de su talento, porque era muy joven cuando empezó a publicar, y segundo por su trágica muerte a los 22 años. De hecho, escribió durante muy poco tiempo, como digo, y prácticamente ninguna de sus poesías apareció publicada en vida del poeta. Esta edición que vuelvo a mostrar de Jairo García Jaramillo presenta la poesía reunida, como se lee ahí en la portada, entre 1964 y 1968. Presenta también varias composiciones inéditas y tiene además un muy interesante estudio previo que ofrece nueva información biográfica sobre Pablo del Águila, que es un poeta que nació en el año 1946 en la ciudad de Granada, perdió a su padre a los 10 años y esa experiencia traumática evidentemente la evocaría en algunos de sus poemas. Parte de su escolarización tuvo lugar en el colegio jesuita San Estanislao de Kostka, en la provincia de Málaga, donde se distingue desde el principio ya como un buen estudiante y además también estos años se aficiona al cine, al teatro y a la música, aprendería a tocar un poco la guitarra y en su casa, en la que se respiraba un ambiente cultural muy evidente, sonaban discos de Joan Baez, de Pete Seeger, de Atahualpa Yupanqui o de Chabuca Granda. Entonces se fue empapando ya desde el principio Pablo del Águila de la música y comienza a escribir poesía antes de matricularse en la universidad. Su escritura se va a intensificar además durante sus años universitarios y los pocos críticos que se han dedicado a analizar su obra y su carrera poética consideran que sus primeros poemas con una verdadera valía los empieza a componer en el año 1964, por eso en este libro tenemos la poesía reunida a partir de 1964, y sus dos primeros años de universidad los pasa estudiando filosofía y letras en la ciudad de Granada entre 1964 y 1966. Y es precisamente entre el verano de 1965 y los primeros meses de 1966 cuando escribe una serie de poemas que proyecta que conformen un libro que se llamaría, por las notas que se conservan con sus composiciones, se titularía este libro Pequeños poemas de soledad,
amor, silencio y muerte. Un libro que, como digo, nunca se publicaría en vida del autor, y precisamente por ese título tenemos el título de esta antología, que más o menos refleja ese título de lo que habría sido el primer libro de Pablo del Águila, y se titula esta antología precisamente así: de soledad, amor, silencio y muerte, haciendo referencia a ese primer libro no publicado. Un libro en el que se encuentran, si leemos las composiciones que se publican y se reúnen en esta poesía reunida, son poemas, composiciones que tienen un carácter claramente existencialista, hablando de ideas como la angustia, el dolor existencial, la soledad, la muerte, el silencio también, por supuesto, como se ve en el título. Y ya se deja ver aquí el interés de Pablo del Águila por la lengua y por la poesía árabes, que sería una pasión de Pablo del Águila, y que se trasluce en algunos de estos poemas, que incluso en algunas ocasiones utilizan el metro de la cásida árabe, es decir, la estrofa de la cásida árabe, como vía de expresión. Es en estos años, en Granada, cuando entra en contacto Pablo del Águila con el poeta cubano Julio Enrique Miranda, que en estos momentos estaba viviendo en Granada, y también con el crítico literario nicaragüense Ricardo Llopesa. Y estos dos, Llopesa y Miranda, serían influencias importantes en su vida y también en su obra. Y en estos primeros años de composición poética tiene, por supuesto, Pablo del Águila otros referentes, otras influencias, otros modelos que son nombres importantes como los de Federico García Lorca, César Vallejo, Carlos Fuentes, Miguel Delibes o Pablo Neruda. Todo ello unido, por supuesto, a su interés incipiente en la poesía árabe y también en la importancia que va adquiriendo poco a poco la música para Pablo del Águila. Llegamos a 1966 y ese es un año importante porque, por una parte, comienza a componer un segundo libro titulado Resonando en la Tierra, que tampoco vería publicado en vida, y conjuga además cada vez más la escritura con una toma de conciencia política que lo va a ir acompañando ya en los 2 años más o menos que le quedan de vida. Decide entonces en este año, por eso también es un año importante, estudiar filosofía pura, y para eso debe trasladarse a la Universidad Complutense de Madrid. Y de esta estancia en la capital de España entre 1966 y 1967 no se conocen demasiados datos. Cuando hablamos de lagunas, de partes oscuras sobre las que todavía es necesario arrojar luz en la biografía de Pablo del Águila, estamos hablando específicamente de estos años que pasa en la Universidad Complutense de Madrid estudiando filosofía pura. Lo que sí se sabe, y de esto sí que hay datos, es que escribe menos que en épocas anteriores, pero también es en este momento cuando entra en contacto con los poetas Félix Grande y Fernando Quiñones, y entonces se vuelve más activo en el ámbito político de la oposición al franquismo. En estos meses que pasa en Madrid, no llega a ser realmente un año, más o menos unos cuantos meses que pasa en Madrid, entra también en contacto con otras personalidades importantes como Vicente Aleixandre, José Hierro, Caballero Bonald, Claudio Rodríguez o Carmen Martín Gaite, que van ampliando sus miras y también sus contactos dentro del mundillo de la literatura. Pero en el verano de 1967, después de varios meses en Madrid, regresa a Granada
donde ya no vive su madre, porque su madre se había mudado a la ciudad de Orlando, en Florida, aquí en los Estados Unidos, y en estos momentos, después de regresar de Madrid a su Granada natal, se van agravando cada vez más sus problemas de insomnio. Hay muchos signos evidentes de que Pablo del Águila suele escribir por las noches, no es capaz de dormir y en esas noches de insomnio pues las pasa leyendo, las pasa escribiendo y compagina en estos años, en estos meses del año 67 en Granada, la escritura y el activismo político con su trabajo en una librería. Evidentemente, la necesidad económica de ganar dinero para mantenerse, pues hace que trabaje en una librería y se intensifica también su trabajo en el teatro. Recordemos que el teatro siempre le interesó y su trabajo en el teatro se va intensificando en estos momentos hacia finales del año 1967 y 1968, el año siguiente, que sería el último año de su vida, es también el año del Mayo francés, y ese año encuentra a Pablo del Águila todavía más activo políticamente. En la página 42 de este estudio de Jairo García Jaramillo encontramos unas palabras de Joaquín Sabina, cantautor que conoció a Pablo del Águila y que considera a Pablo del Águila una influencia importante. Dice Joaquín Sabina: en Granada poníamos el despertador a las 6 o 7 de la mañana para comprar las primeras ediciones de la prensa y enterarnos de qué es lo que estaba pasando en París, pues Pablo del Águila me había convencido de que aquello nos concernía íntimamente. Entonces, como vemos, la conciencia política de Pablo del Águila en estos momentos se va agudizando y, de hecho, fue incluso detenido en alguna ocasión por algunas de sus actividades de tipo político y de protesta política. Compone además en 1968 los poemas que conformarían su libro póstumo, que sí se publicó, pero después de la muerte de Pablo del Águila, titulado Desde estas altas rocas innombrables pudiera verse el mar, del año 1973. Ese es el año de la publicación, varios años después de la muerte del poeta. Participa también en algún recital, en programas de radio, se presenta incluso a algún premio literario y continúa con su actividad creadora. El 23 de diciembre de 1968, eso sí, su vida acabaría en suicidio de una manera trágica, quizá cansado, teniendo una importante depresión, y quizá eso es lo que causa el suicidio, pero algunos allegados, hay que decirlo también, piensan que en realidad no fue un suicidio, sino más bien un accidente. Hay diferentes visiones sobre esto, lo cual añade todavía más oscuridad y más dificultad de comprensión a algunos de los sucesos vitales, y este es muy importante, el momento de la muerte de Pablo del Águila el día 23 de diciembre de 1968. Si hablamos de la poética de este Pablo del Águila, que escribe entre 1964 y 1968 únicamente, es una poética en general muy cercana al existencialismo. La autoexploración personal del poeta, temas como la angustia, la soledad, el dolor existencial, la toma de conciencia de la muerte, y también es cierto que a medida que pasa el tiempo se va a ir acercando a la naturaleza y al tomar conciencia de su posición en el mundo, su poesía irá tomando también un cariz más político, un cariz más político que se conjuga además
con esta toma de conciencia de su lugar en el mundo y también con una relación más directa, más cercana con todo lo relacionado con la naturaleza. Por desgracia, su evolución poética se verá truncada por su muerte y creo que una manera muy adecuada de entender pues la poética de Pablo del Águila la podemos encontrar en la página 56, una especie de resumen final que Jairo García Jaramillo realiza sobre la poesía de Pablo del Águila. En este último párrafo del estudio, que es muy recomendable este estudio que precede a los poemas en esta edición, dice Jairo García Jaramillo que Pablo del Águila es un poeta, por tanto, instalado en su tiempo, cuyo desasosiego juvenil, que vive como un terrible escándalo en voz baja, no puede entenderse sino como reverso del triunfalismo burgués del momento, como subversión de un régimen autocomplaciente, inmisericorde e hipócrita de vientres satisfechos. Por eso la crítica coincide en señalar que su obra materializa, como pocos escritores del momento, las tensiones ideológicas del desarrollismo económico tardofranquista. Al fin y al cabo, la voz del hombre no es solo suya, sino también de la historia. Y hay que incidir, por supuesto, en un existencialismo que tiene mucho que ver también con una toma de conciencia del propio Pablo del Águila, del lugar y del momento histórico en el que le tocó vivir. Una de las cosas más interesantes a las que podemos acceder en esta poesía reunida de soledad, amor, silencio y muerte son ciertos retratos de Pablo del Águila que se encuentran transcritos en la introducción, el estudio introductorio de Jairo García Jaramillo. En la página 18, por ejemplo, aparecen unas palabras de nuevo del cantautor Joaquín Sabina, que dice: «Yo no sería cantante ni hubiera escrito una palabra de poesía si no le hubiera conocido», a Pablo del Águila, por supuesto. «Llegué siendo un niño, él tenía 2 o 3 años más que yo y era el que brillaba en los pasillos de la facultad con su enorme y roja bufanda, el que hablaba en las asambleas, todo el mundo le quería». Entonces, evidentemente, vemos cómo Joaquín Sabina tiene un recuerdo muy positivo de su relación, aunque fuese breve, con Pablo del Águila. Un poco más adelante, en la página 20, nos encontramos con un retrato de Pablo del Águila a cargo del poeta Carmelo Sánchez Muros, que recuerda de esta manera a Pablo del Águila: «Alto como un ciprés, delgado como un chopo, sus manos grandes, largas y huesudas siempre están inquietas. Su timidez latente se oculta tras un rictus irónico y amargo que puede convertirse en súbito reflejo de cuchillo. Su cabeza romana se ladea levemente mientras habla. Alguna vez, bajo sus dedos, un mechón de cabello alisa hacia la frente. Le delata una cierta tristeza en su mirada. Mueve los pies mientras conversa en una imperceptible y leve danza a un dios desconocido. Figura de sarmiento adolescente. Viste entero de luto». Esta es la visión, el retrato del poeta Carmelo Sánchez Muros sobre Pablo del Águila. Y unas páginas después nos encontramos también con la descripción, con el retrato verbal que realiza Ricardo Llopesa, el crítico literario nicaragüense que era amigo de
Pablo del Águila y una influencia importante en estos años en Granada. Recuerda Ricardo Llopesa sobre Pablo del Águila. En una de aquellas tertulias, se refiere a tertulias organizadas por el Instituto de Cultura Hispánica en Granada, en una de aquellas tertulias se me acercó Pablo a conversar. Me preguntó de dónde era, qué estudiaba y hasta me habló de Rubén Darío. Era la primera vez que oía hablar de poesía española con tanta propiedad. Había en él seguridad. Mientras tanto fumaba y fumaba, bisontes sin parar, con los dedos amarillos por el humo. Bisontes, por supuesto, el tipo de cigarrillos que fumaba. Me llamó la atención su persona, amable dentro de la sobriedad, alto, flaco, melena que más bien daba a entender su poca afición al peluquero, cara ovalada, y me sorprendió su inteligencia. De sus ojos brotaba la melancolía. Pienso que su situación le preocupaba porque nunca llevaba más de unas pocas pesetas. Y esto es interesante también lo que viene ahora. Con él aprendí a beber el vino dorado de la Alpujarra. Unamuno, Ortega, Machado y Miguel Hernández eran sus lecturas, además de los poetas del 27 que yo oía por primera vez. Pablo me hablaba mucho de García Lorca. Entonces, evidentemente, tenemos ahí ejemplos en estas palabras de Ricardo Llopesa de algunas de las otras influencias literarias de Pablo del Águila en estos momentos iniciales en Granada. Interesantes, desde luego, estas palabras de estas diferentes personas que nos dan una idea, y tenemos pocos datos, pero nos dan una idea de cómo era como persona, en su vida personal, en su relación con los demás, Pablo del Águila. Y para terminar este vídeo me gustaría leer 3 poemas de Pablo del Águila que se encuentran en esta poesía reunida de Soledad, Amor, Silencio y Muerte. Magnífica edición, muy recomendable, con un estudio además de Jairo García Jaramillo, publicado en 2017 por Bartleby Editores. La primera de las composiciones que voy a leer es una que aparecería, si así hubiese podido ser, pero no fue porque ninguno de los libros de Pablo del Águila se publicaron en vida del autor, sería o formaría parte de estos pequeños poemas de soledad, amor, silencio y muerte. Y es uno que tiene una cita al principio que dice I still miss someone, todavía echo de menos a alguien, y dice Joan Baez, y es una canción que sin duda conocía Pablo del Águila a través de la versión de Joan Baez, pero es realmente una canción cantada originalmente y compuesta por Johnny Cash, que por cierto en el año 1968 la grabaría en directo también Johnny Cash en la prisión de Folsom, es su famoso disco en directo en la prisión de Folsom. I Still Miss Someone es la cita que aparece al principio, y el poema dice: hoy no soy yo quien canta, no es tampoco mi sombra, no soy nada. Es mi voz solamente que perdura más allá de mi vida y de mi muerte. Hoy he muerto lo poco que he podido, ese poco que basta cada día para seguir tirando. Mi cuerpo ha muerto ya, solamente mi voz habla en voz baja, para que alguno la escuche cuando pueda. Dejad que mi voz viva hasta mañana, esto tan solo queda de mi muerte. Qué extrañas me resultan estas cosas, porque yo he muerto entre todos vosotros, aunque nadie recuerde de mi vida más que un carnet con foto ya amarilla. Quiere decir mi voz que os he amado, mientras pude arrastrar todos mis huesos. Sé que nadie oirá mi testamento, que comeréis el pan de cada día, sin daros cuenta casi
de sus gritos. Pero mañana sí estará conmigo esta rebelde voz, ya resignada a no torturar más vuestros oídos. Ahí tenemos un ejemplo de esta poesía existencialista que toma conciencia de la existencia de la muerte y de la inevitabilidad de la muerte en este hermoso poema de Pablo del Águila, que hace alusión a una canción que para él era de Joan Baez, pero que realmente la compuso Johnny Cash, como es I Still Miss Someone. Después, segundo poema que aparecería, si así hubiese podido ser, pero de nuevo no fue posible porque no se publicó ningún libro en vida del poeta. Este poema sería de Resonando en la Tierra. Y dice el poema lo siguiente: sé que mi cuerpo quedará algún día entre la arena, junto a la mar que escribe mis palabras en las rocas y repite mi nombre en cada faro, y sentiré ese día los amargos sabores en mi boca, y todos los océanos del mundo recubrirán mis manos y mis ojos con sus yodadas capas de cobalto. Habitarán los peces mis vestidos, mis olvidados números de calcio, y las olas de todos los países serán como latidos de mis miembros. Entre la arena quedará mi cuerpo y olvidaré mi nombre para llamarme mar. Otro poema que habla acerca de la hora de la muerte y en este caso nos lleva a una unión con la naturaleza en la arena, el mar, los peces y todas esas imágenes que crea Pablo del Águila en este poema. Sé que mi cuerpo quedará algún día. El único libro que realmente se publicó poco después, unos 5 años después más o menos del fallecimiento de Pablo del Águila, es el que se titula Desde estas altas rocas innombrables pudiera verse el mar. Incluye una serie de poemas, no muchos, pero todos ellos muy, muy interesantes, en los que se nota además un cambio en la concepción poética. Son poemas más largos, de versos también más extensos, y para terminar este vídeo voy a leer uno de estos poemas que aparece cerrando ese libro y que de hecho el poeta escribió pues solamente unos días antes de su muerte en diciembre de 1968. Este poema, como digo, cierra este libro publicado en 1973 y se titula, nos podemos referir a él por el primer verso del poema, que es Lo peor ya se sabe son las noches, y aquí tenemos además una referencia constante al escritor Hermann Hesse. Y vamos allá. Este es el último poema que vamos a leer en este vídeo sobre Pablo del Águila. Lo peor ya se sabe son las noches. Como antaño decíamos, apenas queda luz si no es un brazo, un pequeño calor junto a los senos, y en las manos también muy cerca de la espalda. Lo peor son los gritos, cuando suenan muy bajo detrás de cada miembro, y apenas ya sin aire con las dos bocas juntas y ese pesado olor que nace de tus ropas, Hermann Hesse. Lo peor ya se sabe, son las tardes. Como ocurre a menudo, nos quedamos leyendo junto al balcón cerrado, y apenas ya sin luz, como no sean las risas y el silencio también que nos abruma. Lo peor no diremos que es la muerte, cuando uno vive, en fin, por la costumbre, por el miedo también a variar las cosas, o a crecer un poquito como antaño decíamos, que era este pan el pan y este vino era vino, y sin embargo vives, Hermann Hesse. Lo peor no es quedarse como muerto, a fin de cuentas tú tienes corazón, sino más tarde, como antaño decíamos, apenas queda luz, si no es tus ojos, y a veces ni aun entonces te despiertas.
Lo peor ya se sabe, no es tu ausencia. Al fin y al cabo uno tiene los pies hechos al tiempo, sino el recuerdo, en fin, que nos quedamos, que poco a poco se va haciendo más nuestro. Hermann Hesse. Y de nuevo, Pablo del Águila haciendo referencia a la muerte y en este caso un diálogo poético con el escritor Hermann Hesse para realmente terminar su trayectoria poética que se extendió entre 1964 y 1968. Termino este vídeo animando a todos ustedes a que si no conocen la poesía de Pablo del Águila se acerquen a ella a través de este libro publicado en 2017 por Bartleby Editores, una magnífica edición con un estudio muy interesante acerca de Pablo del Águila a cargo de Jairo García Jaramillo. De soledad, amor, silencio y muerte, poesía reunida 1964-1968. Y si conocen la obra de Pablo del Águila, que realmente vale mucho la pena, y han leído alguno de sus poemas, pues dejen algún comentario por la parte de abajo del vídeo y díganme qué es lo que les parece la poesía de este poeta que yo creo que es necesario descubrir o redescubrir. Terminamos así, soy Antón García Fernández y mío es el copyright de este vídeo que he grabado en el mes de abril del año 2021 en Jackson, Tennessee, en los Estados Unidos de América y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.